Hola, hola, ¿cómo están? Welcome a Ay, ¿y dónde lo dejé? Tu espacio para aprender, reflexionar y, por qué no, también desmitificar algunos temas sobre neurociencia en la educación, neurodiversidad y neurodivergencias. Hoy vamos a hablar del TDAH y vamos a desmitificar algunas ideas que hay sobre él. Porque el TDAH, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también más conocido ahora, más conocido como atención divergente, no es solo ser distraído o distraída o no poder quedarse quieto. Es mucho más complejo que eso. Y sobre todo, más interesante de lo que solemos pensar. Seguramente has escuchado la frase como: oye, ese niño no para, seguro tiene TDAH, no se queda quieto, o ay, soy súper distraído, soy súper disperso, seguro tengo TDAH. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué hay detrás de este trastorno, de esta condición? ¿Cómo se manifiesta y cómo impacta en la vida de quienes lo tenemos? Yo les conté en el episodio anterior de que yo soy una mujer de 38 años que descubrió que tenía TDAH gracias a estudiar un magíster en neurociencia de la educación, siendo profesora, ¿cierto? Y nunca supe que tenía este trastorno o esta condición, porque no cumplo con todos los como requisitos, entre comillas, más conocidos del TDAH. Entonces a veces es un poco difícil reconocerlo, ¿cierto? Entonces hoy día vamos a ver qué hay detrás del TDAH, cómo se manifiesta y cómo impacta en la vida de quienes lo tenemos. Así que les invito a quedarse a este episodio porque les puede sorprender y van a aprender muchísimo si es que no saben sobre el TDAH. Bueno, ¿qué es el TDAH? Para empezar, según el DSM-5, el TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y es una condición neurobiológica. ¿Ya? La palabra trastorno a veces asusta un poco y tiene como una connotación negativa, y se está trabajando para cambiar esta palabra por condición. Todavía no le podemos decir condición como oficialmente, pero las personas que tenemos TDAH nos gusta decir condición porque no es algo que se sane, que yo pueda dejar de tenerla. Entonces no es un trastorno, ¿cierto? No nos vamos a recuperar de tener TDAH. No es una enfermedad. Entonces le vamos a llamar condición, pero oficialmente aún es un trastorno. Entonces, según el DSM-5, como les contaba, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y es una condición neurobiológica, lo que significa que es un problema que no es un problema de falta de voluntad o que me criaron mal, que soy mal enseñada, como decía antiguamente las abuelas, sino que es el cerebro que funciona de una manera distinta. En el episodio anterior hablamos de esta diferencia, ¿cierto?, entre neurotipicidad y neurodivergencia, que está todo englobado en la neurodiversidad. Entonces, los neurodivergentes tenemos cerebros que funcionan de manera distinta, y una de esas neurodivergencias es el TDAH. Y esta condición es epigenética. Esto es un concepto también de la neurociencia, bueno, o de la ciencia en general. ¿Y qué quiere decir? Que esta mutación, que en uno de los tantos genes que están relacionados, porque no es solamente un gen que está relacionado con el TDAH, son varios, ¿cierto? No recuerdo bien el número, creo que son 27, si no me equivoco. Hay esta mutación, ¿cierto?, predispone a la persona a desarrollar el TDAH, ¿cierto? Es como el gen que nos predispone a tener diabetes. ¿Y por qué es epigenético? Porque de acuerdo a en el ambiente donde nos desarrollemos, vamos a activar, entre comillas, este gen, o se va a demostrar este gen, ¿cierto? Y vamos a demostrar los síntomas o los signos del TDAH, en este caso, ¿cierto? Estamos hablando de TDAH. Y también en el episodio anterior les comenté que podría ser trauma, ¿cierto? Algún accidente, negligencia en la niñez, negligencia en el embarazo,
de hecho, hay estudios que demuestran que estos genes pueden estar predisponer al feto, ¿cierto? Al embrión, incluso antes de la concepción. Si mi padre, mi madre son drogadictos y antes de concebirme consumieron, ¿cierto? Pueden predisponer mis genes. Ya, yo les conté también en mi caso que yo nací el 86, mi madre estuvo embarazada obviamente el 85, entonces hubo este terremoto en Chile y probablemente eso causó que mi TDAH se como que se demostrara, ¿cierto? Porque ella sufrió un trauma en su embarazo. Eso, bueno, ya me fui para otro lado, eso es típico de TDAH. Como que fui demasiado adentro en el tema. Bueno, y las personas que tenemos TDAH solemos tener dificultades en 3 áreas principales, que son la atención, el control de impulsos y la hiperactividad. Y esto obviamente puede traernos algunos desafíos en el aprendizaje, en las relaciones sociales y en el autoestima. Pero hay que tener cuidado y hay que tener ojo que el TDAH no significa que somos flojos o somos desordenados porque sí, porque queremos serlo, sino que a veces muchas veces nos afecta el ambiente, nuestro cerebro no funciona de manera correcta cuando necesitamos que funcione, por ejemplo, entonces pasamos por flojos o porque somos desordenados, desorganizados. Pero son nuestras funciones ejecutivas que están disminuidas en el TDAH. No recuerdo si se lo mencioné en el episodio anterior, pero las funciones ejecutivas son funciones cerebrales, como su nombre lo dice, que nos ayudan a ejecutar tareas. Se entienden las tareas como cualquier acción que yo necesite hacer en el día, por ejemplo, lavarme los dientes. Entonces, y son varias: memoria de trabajo, planificación, organización, flexibilidad conectiva, etc. Entonces, las que más están afectadas en el TDAH son precisamente la memoria de trabajo, la planificación y la organización. Entonces, por eso muchas veces parecemos que somos muy desordenados, desorganizados, pero es esta función ejecutiva la que está fallando. Entonces, ¿cómo se manifiesta el TDAH en las personas? Bueno, para ilustrar un poquito, imagínense que tenemos que estamos viendo la televisión, una serie, una película, y cada 5 minutos viene alguien y me cambia la tele, o le baja el volumen, o le sube el volumen, o la apaga. Entonces, y sin avisar, ya esa es como la clave. Así se siente la cabeza de las personas que tenemos TDAH, que vamos cambiando de pensamiento en pensamiento o de canal en canal, o se nos apaga la tele de repente. En Chile apagarse la tele tiene una connotación un poco distinta, pero es como que creo que me entiendan como la analogía. Entonces se apaga la tele literal, entonces me quedo sin ese pensamiento y luego se enciende de nuevo, pero se enciende en otro canal. Entonces eso es un claro ejemplo de la atención. Mi atención va a ir variando. Y acá hay un tema que es un concepto que quizás está equivocado, ¿cierto? Que se está como cuestionando últimamente, porque se llama trastorno por déficit de atención, pero en realidad no es un déficit de atención. Es una dificultad para mantener la atención donde yo necesito mantenerla, y además tenemos varios focos de atención a la vez. Somos capaces de poner atención a varias cosas a la vez, pero a la vez a ninguna. No sé si se entiende. Por ejemplo, pongo el ejemplo de un niño o una niña que está en el colegio, tiene que terminar una tarea, pero está sonando la música, mi gato pasó por el lado y me está maullando, entonces estoy poniendo atención a la tarea, a la música, al gato, y escuché afuera pasar una moto que quizás puede ser el Rappi que llegó o la comida que llegó. Entonces, ¿a quién le pongo atención? Mi mamá, mi profesora, mi mente dice a la tarea, pero no puedo dirigir la atención a la tarea. Eso es el problema de atención. Y entonces, ¿qué pasa? Nos distraemos fácilmente, olvidamos los detalles y nos cuesta seguir instrucciones, no porque no queramos, sino porque se nos olvidan, ¿cierto? O también nos cuesta planificar
estas tareas o finalizarlas. Yo puedo planificar, comenzarlas, pero no las termino, porque mi atención se va para otra tarea, ¿ya? Otro ejemplo de cómo nos puede afectar el TDAH en la vida diaria es estar inquietos, ¿cierto? Inquietas, movernos mucho. Pero no solo movernos físicamente, sino que también es tener una mente que nunca se apaga. Y entonces podemos decir que existen dos tipos de hiperactividad. La hiperactividad motora, que es este típico niño, no sé, 6, 7 años, que corre para allá, para acá, que se sube a los árboles, que se encarama arriba de la ventana, que salta las rejas, no sé, ya, típico. O la niña que está pensando todo el rato en cosas distintas, que su mente nunca se apaga, que está pensando en que quiere jugar con su mejor amiga, que está en el colegio, que dijo la profesora, hoy verdad que traje colación, ay qué rico, me voy a comer la fruta primero, ay pero tengo sed, necesito ir al baño, entonces la mente no para nunca. Eso es la hiperactividad. Entonces, ¿cómo se ve o cómo se expresa? La dificultad para estar quietos, ¿cierto? Quietas, hacer muchas cosas a la vez y no siempre terminarlas o no hacerlas bien. Por ejemplo, a los adultos nos pasa que estamos, por ejemplo, cocinando, mandando un texto, un WhatsApp, escuchando música, atendiendo a los hijos y al final no termino ninguno. Ya no termino ninguna de las cosas o no las hago bien. Y los pensamientos acelerados, que también se le llama a la mente hiperactiva. O sea, estoy pensando muchas cosas a la vez y no termino nunca de pensar, básicamente. Y otra cosa es que, por ejemplo, respondemos las preguntas antes de que terminen. Es como que si se nos escaparan las palabras de la boca. Y esto es un claro ejemplo de la impulsividad. Entonces, otros ejemplos serían que tenemos dificultad para esperar los turnos. Interrumpimos conversaciones sin querer, no nos damos cuenta, interrumpimos. Y hablamos mucho en cantidad y también mucho como generamos mucha información, damos mucha información y a veces la damos sin filtro. Entonces acá podemos ver algunos fenómenos como el oversharing, que se llama en inglés, que es como sobre compartir o compartir demasiada información. Conozco a una persona por primera vez en mi vida y le conté todo lo que ha pasado en mi vida en los últimos 5 años en 2 minutos. Eso sería un claro ejemplo de oversharing. Y esto nos afecta mucho también en lo social, ¿cierto? Decíamos anteriormente que uno de los ámbitos en que se afectaba a la persona con TDAH es en lo social. ¿Por qué? Porque a la gente obviamente les impacta, les molesta o se sienten incómodos cuando hay alguien impulsivo alrededor, ¿cierto? Que me interrumpe, que responden antes de terminar la pregunta, que no esperamos los turnos, ¿cierto? O que le hablamos demasiado o que compartimos demasiado. Entonces ahí hay un problema en lo social, ¿verdad? Bueno, y también hay que hacer una diferenciación porque hay distintos tipos de TDAH. No todas las personas con TDAH somos iguales. Se puede decir también que es un espectro como el espectro autista. ¿Por qué? Porque existen tipos de TDAH y son 3 los principales. El TDAH con predominio inatento, el TDAH con predominio hiperactivo e impulsivo y el combinado. ¿Ya? El inatento, que es el que tengo yo, son los que parecen que estamos en las nubes, que olvidamos las cosas, que nos cuesta enfocarnos, ¿cierto? Que nos distraemos, que no podemos terminar las tareas, etc. El de predominio hiperactivo e impulsivo son los más inquietos, motoramente, ¿cierto? Que no pueden estar físicamente quietos, impulsivos y más energéticos. Ya, por ejemplo, volviendo al inatento, las personas que somos inatentas no somos tan energéticas, somos más calmadas. No sé si conocen los Pokémones, somos más como el Slowpoke o como Snorlax, ¿ya? Así como que somos aletargados la mayoría, ya, porque nuestra hiperactividad generalmente está en la cabeza, ya, por eso somos inatentos, porque no podemos poner mucha atención. Y el combinado, obviamente, es una combinación de ambas. Ya va a haber
quizá una más presente que otra a lo largo de la vida, pero siempre va a haber una combinación. Y bueno, por esto mismo, muchas veces no se diagnostica el TDAH con predominio inatento en una edad que se debería diagnosticar. Pensemos que para evitar estos problemas de aprendizaje sociales, etcétera, tendríamos que diagnosticar, ojalá en etapa escolar, 6, 7 años generalmente, ¿cierto? Pero los que tenemos el predominio inatento nos diagnostican tardíamente, generalmente a las mujeres sobre todo, después de los 30, 35 años. Y ahí está el problema, porque sufrimos toda una vida de estos rasgos, ¿cierto? Que no sabemos que algo es distinto, muchas veces lo sentimos que está mal y no sabemos por qué. Entonces nos diagnostican a los 35, 36, 37, 38 años, incluso más adultas, y entendemos toda la vida para atrás. Entonces el llamado y la idea de estos programas, de estos podcasts, es que se conozca más sobre el tema y que podamos levantar alertas. Por ejemplo, yo soy profesora, yo no puedo diagnosticar, pero sí puedo levantar alertas. Es decir, oye, esta persona creo que tiene rasgos de TDAH, quizás debería consultar con un profesional. Lo que yo hago, por ejemplo, son asesorías o orientaciones, es decir, esto mismo que estoy explicando en el podcast, explicarlo personalmente, ¿cierto? Y con más detalles, más a fondo, y hacer como, entre comillas, una clase sobre esto para que la persona sepa y quizás se pueda reconocer o reconocer a algún familiar, a sus hijos, hijas, etcétera, y decir, claro, tengo que buscar ayuda profesional para que lo diagnostiquen o la diagnostiquen. Para eso es este podcast, para que sepamos más sobre el tema, ¿ya? Y bueno, estos tres tipos tienen también algunos rasgos que son comunes en los tres y que muchas veces no se notan, ¿ya? No lo podemos ver porque hacemos algo las personas neurodivergentes, que es el enmascaramiento o el masking. Pero primero voy a hablar de estos rasgos que no se notan. ¿Por qué se llama este podcast Más allá de la inatención y la hiperactividad, o más allá de la hiperactividad y de la desconcentración? Porque a veces hay cosas que no se toman en cuenta, pero o que no se notan, ¿cierto? Como lo acabo de decir, pero que impactan muchísimo en nuestra vida de las personas con TDAH. Por ejemplo, el problema de la motivación. Se sabe que en los cerebros con TDAH está afectada la red dopaminérgica, que es la red de motivación, la que genera la motivación. ¿Ya? Lo que nos motiva a levantarnos, lo que nos motiva a ir al trabajo, a hacer las actividades, a hacer ejercicio, terminar los hobbies. Entonces, muchas veces no es que no queramos hacer las cosas, es que nuestro cerebro está bajo en dopamina. Y ahí tenemos un concepto también que se desprende de ahí, que es la parálisis ejecutiva o la parálisis de decisión. Yo sé que tengo, por ejemplo, que hacer las compras en el supermercado, pero algo me impide. ¿Qué es eso? Algo que me impide es mi cerebro. No tengo la dopamina suficiente para decir, ya, me voy a levantar, me voy a duchar, voy a ir al súper. Muchas veces he estado yo en esa situación. O estoy en la casa, tengo que cocinar, hacer el almuerzo y no decido nunca qué hacer. Hasta que ya son las 3 de la tarde y la hora del almuerzo debió haber sido hace una hora y recién decido. Hay una parálisis de decisión, ¿cierto? O fin de semana donde la estructura de la semana no está, que nosotros los TDAH necesitamos esta estructura siempre, externa, aunque nos carga que nos digan qué hacer, lo sé, pero necesitamos esta estructura externa. Entonces fin de semana no tenemos esta estructura, entonces estoy en la cama, 8 de la mañana, 9 de la mañana, no sé a qué hora se despertarán, y digo, ya, ¿qué hago primero? ¿Me levanto, tomo desayuno? ¿O me ducho primero? ¿O hago ejercicio? ¿O qué? Y estoy así, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana, 12 de la tarde, y ya se me pasó la hora y ya no puedo hacer ninguna de las tres. Tengo que elegir una. Entonces,
o elijo ducharme o elijo tomar desayuno y después seguir con el día. Eso es una parálisis de decisión. ¿Ya? Entonces muchas veces sucede esto gracias a la deficiencia de dopamina y esta dificultad en nuestra red dopaminérgica. Ya, disculpen, ahí se escuchó mi perrita. Bueno, y las dificultades sociales que ya le mencionaba, ¿cierto? Las personas les cuesta un poquito o se sienten un poco incómodas cuando tenemos esta impulsividad de hablar sin parar o de interrumpir, etcétera. Y muchas veces decimos cosas o hacemos cosas impulsivamente y después nos arrepentimos. Nos sentimos culpables porque dije eso, etcétera. Otra cosa que no se nota, que es como lo contrario a estas parálisis ejecutivas o parálisis de decisión, es el hiperfoco. El hiperfoco es cuando mi concentración es tal que yo no puedo parar de hacer esta tarea que me interesa tanto, que me tiene pegada, y no paro, y pueden pasar horas, pueden pasar días, y que yo no me doy cuenta de lo que está pasando alrededor. Entonces puede pasar, por ejemplo, con una serie. Yo antes de ser diagnosticada decía, no, yo prefiero ver las series cuando ya están todos los capítulos y verlo en un día. Como que no puedo, si me engancho de la serie, no puedo ver un capítulo cada semana. Entro en hiperfoco, no puedo parar. También me pasa cuando he estudiado, ¿cierto?, mi pregrado y el magíster, que yo sé que tengo, por ejemplo, un deadline de aquí a una semana o de aquí a 2 semanas o de aquí a un mes cuando nos entregan las pautas para nuestros trabajos. Tienen un mes para hacerlo. Yo sí, claro, lo voy a estar haciendo el último día porque entro en hiperfoco, porque muchas veces las parálisis de decisión o las parálisis ejecutivas se quitan, ¿cierto? Se eliminan de la cabeza cuando hay una fecha, un deadline, ¿cierto? Y ahí la dopamina empieza a fluir y digo, tengo que terminar esto porque va a haber un castigo en este caso, que va a ser una mala nota o va a ser que voy a reprobar el ramo, o típico cuando somos, yo creo, bueno, a todos los adolescentes les debe pasar, que la mamá o el papá le dice, voy al supermercado, por favor, cuando vuelva, lava la loza y, no sé, barre el living. Y me quedo ahí sin hacer nada y cuando ya faltan 10 minutos para que llegue la mamá o el papá, me pongo a hacer todo. Y muchas veces lo logramos y lo logramos con éxito. Entonces, por eso seguimos en estos hiperfocos. Y uno dice, se promete, ya nunca más lo voy a hacer porque lo pasamos mal en el intertanto muchas veces. Me pasó hace poco y tenía que hacer un curso que duraba 6 semanas y lo hice en 3 días. Porque no tenía la dopamina suficiente para poder hacer semana por semana el avance, y lo terminé en 3 días y sufrí, me estresé, me cansé y me prometí, ya, no lo voy a volver a hacer. Cuando tenga que hacer un curso de nuevo, lo voy a hacer como corresponde. Obviamente que no, mi cerebro no funciona así. Y otra cosa que nos afecta mucho también son los problemas de sueño. Dormirnos es un reto muchas veces, nos cuesta, pero cuando lo logramos nos cuesta levantarnos, nos cuesta despertar. Me pasa a mí personalmente que mi cerebro no despierta hasta después de las 9 de la mañana, por ejemplo. Mi cuerpo puede despertar, yo me puedo levantar a las 6 de la mañana, ducharme, vestirme, salir a tomar la locomoción colectiva, llegar donde tenga que llegar, pero mi cerebro no va a funcionar hasta las 9 de la mañana, no voy a focalizar, no voy a prestar atención, no voy a poder hacer, no sé, una tarea nueva que no sea mecánica antes de las 9 de la mañana. Y bueno, otra cosa importante del TDAH es que hay diferencias entre el TDAH femenino y el TDAH masculino. Obviamente hay excepciones, siempre hay excepciones, ¿ya? Pero generalmente en las niñas y en las mujeres pasa desapercibido porque es más común que tengamos el tipo inatento y que no seamos inquietas físicamente, entonces no se nota. Esto de levantar alerta que yo mencionaba hace un rato en el colegio, por ejemplo, los profesores y las profesoras obviamente van a levantar alerta del niño que es inquieto, que se sube arriba de la mesa, que es disruptivo, que se arranca de la sala, que corre por el patio como
animalito enjaulado, como decía mi papá antes. Entonces, vamos a levantar alerta de ese niño, pero de la niña que está en sala tranquila, de que a lo mejor no le va mal en sus notas, pero que se distrae, la profesora está hablando, el profesor está hablando y por la ventana ve que pasó un pajarito, una mariposa, se queda mirando, eso no se nota, entonces pasa desapercibido. Y en cambio los varones, la hiperactividad física es generalmente la que predomina, ¿verdad? Entonces suele notarse más y por eso son diagnosticados antes. Insisto, hay excepciones. Conozco amigas, conozco casos, ¿cierto?, de mujeres que son hiperactivas y que se les nota también que son hiperactivas y el TDAH fue diagnosticado cuando eran niñas, por lo mismo. ¿Ya? Y conozco varones que son inatentos y que fueron diagnosticados tardíamente también, 35 años, 40 años. ¿Ya? Pero la predominancia del TDAH inatento generalmente son mujeres y el TDAH hiperactivo es en varones. Y bueno, lo que pasa con esto es que las mujeres muchas veces llegamos a la adultez sin saber que tenemos TDAH y que pasamos años creyendo de que somos flojas, somos despistadas, somos muy emocionales, porque otra cosa que no mencioné, que se me pasó, es que las emociones en el TDAH son muy intensas. Sentimos muy fuerte la emoción y cambiamos de emoción muy fácilmente. O sea, algo que nos enoja o nos pone triste nos hace llorar profusamente y de un rato a otro nos calmamos y ya es como si nada. Entonces pasamos como personas emocionales o histéricas muchas veces. ¿Ya? Y esto a veces también nos lleva a enmascarar. Yo le hablaba del masking. Y el masking o el enmascaramiento es cuando una persona, generalmente neurodivergente, sobre todo mujeres, intentamos disimular nuestros síntomas o compensar nuestros síntomas. ¿Ya? Entonces yo quiero disimular que soy impulsiva, entonces me quedo callada, no hablo nada. O quiero disimular que soy desorganizada, entonces intento con todos los medios ser organizada. Una de mis mejores amigas tiene TDAH, ¿verdad? Y es la persona más organizada en la vida porque tiene sus planners, tiene sus agendas llenas con distintos colores, etcétera. Yo no podría hacer eso porque la verdad no, voy a decir la verdad, me da un poco de flojera, un poco de pereza, así que me están escuchando de otros países. Pero ella es la máster en organización y eso es compensación, porque si ella no lo hace, ella misma lo ha dicho, no sabría qué es lo que cómo tiene que funcionar en su día. ¿Ya? Entonces eso es el masking. Entonces, y otra cosa que es el masking es que copiamos comportamiento de otras personas. Entonces, imitamos mucho las voces, imitamos los movimientos, los gestos, muchas veces de manera inconsciente. Y otra cosa es forzar la concentración y obviamente reprimir la impulsividad, como lo había dicho. Entonces esto nos agota mucho, porque si estoy reprimiéndome todo el tiempo, mi energía vital va a disminuir mucho más rápido y esto nos va a afectar obviamente la salud mental y muchas veces nos va a llevar a quemarnos o al burnout, como se dice en inglés. ¿Ya? Entonces es súper importante tratar de dejar de enmascarar para poder ser un poquito más libres y no llegar a este extremo del burnout. Y bueno, hemos recorrido un montón de información sobre el TDAH, pero lo más importante que quiero que se lleven hoy de este episodio es que el TDAH no es solamente ser distraído, desconcentrado o no parar de moverse, sino que es una forma distinta de procesar el mundo, ¿cierto? El cerebro funciona distinto y con el apoyo adecuado de la familia, de los profesores, de los amigos, ¿cierto? Podemos desarrollar nuestro potencial de manera increíble, normal, se puede decir típica, ya me cargan esas palabras, pero bueno,
la sociedad muchas veces impone estos conceptos. Entonces, no se sientan mal por tener estos rasgos. Lo importante es entenderse y saber por qué suceden, y eso es liberador. Entonces, si tú necesitas saber más sobre el TDAH, te invito a que me contactes a través del correo electrónico que aparece en la descripción o a través de Instagram, laprofe.neuroidivergente, todo junto, ¿cierto? En Instagram. Y el correo es el mismo, pero le agregamos @gmail.com. Que me contactes, que me hagas preguntas, y quizás podemos abordar estas preguntas en otro episodio. ¿Ya? Me encantaría también de que me comentaran y me contaran sus experiencias, y que me cuenten qué les pareció el capítulo o el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido mucho, y si ya sabían algo sobre el TDAH, sabían mucho sobre el TDAH, espero que concuerden con la información que les he brindado, y si no, también contáctenme y por favor actualícenme, porque sabemos que este tema se está actualizando diariamente y están saliendo nuevos estudios, y hay que seguir en esta lucha de educarse, porque de verdad que es una lucha. Educarse es una pelea que hay que llevar. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, donde hablaremos más sobre neurodivergencias. Probablemente hable sobre autismo, ¿cierto? Un paralelo entre TDAH y autismo. O si aparecen preguntas o algún tema interesante en los comentarios, o ya se me fue la onda, perdón, en los comentarios o en Instagram o en el correo electrónico, vamos a estar haciendo el podcast sobre eso. Así que un besito, un abrazo si es que les gusta, y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.